chicas, compañeros, público, hermoso público, sean bienvenidos a este nuevo episodio de ADN Católico. De hecho, nuestro primer episodio de este proyecto, porque el programa anterior fue el inicio de este proyecto de la comunidad de San Rafael Arcángel, donde Jesús es el centro de llevar y compartir el Evangelio con ustedes. Me presento, yo soy Jesús, Fátima y Perla. Y comenzamos. Buenas tardes, así como nos comenta nuestro compañero Jesús, hoy estamos aquí para grabar un episodio más, un episodio muy importante, muy chévere, pero sobre todo para conocer un poquito más sobre nuestra religión. Como lo mencionó Jesús, el episodio pasado fue un episodio piloto, pero ya este es el episodio con el que damos inicio en ADN Católico. Y recordando un poco lo que vimos en el pasado episodio, que por qué vale la pena ser católico. Y recuerden, hoy en día vale muchísimo la pena ser católico. Y que el católico no es aburrido, porque si la gente dice que el católico es aburrido, eso es mentira. Eso es mentira. Y saben que, muchachos, muchas veces creemos que en la iglesia solamente podemos encontrar sacerdotes o personas que tienen que prepararse, que tener una escuela para pertenecer a la iglesia, o simplemente creemos que están las personas que no tienen nada que hacer, como si uno tuviera muchas cosas que hacer. Yo también tengo que hacer esto, tú también tienes que... Fátima va a la universidad, se la pasa en la universidad, tú pues, en la prepa. Ya salí. Yo que tengo que estar ahí con mi pequeño, compartir en familia, pero siempre encontrar ese espacio que nosotros nos podemos dar para poder estar aquí, venir a servir, estar en comunidad, conviviendo, compartiendo, y creo que eso es lo bonito. Porque al final de cuentas creo que eso se trata, ¿no? La iglesia definitivamente somos todos. Nosotros somos parte de la iglesia y nosotros somos la iglesia, la comunidad viva, las personas que vienen aquí, apoyan, están dispuestas a servir y siempre tienen un sí como respuesta pese a las circunstancias y sin importar qué es lo que estamos haciendo. Es muy cierto lo que nos dice nuestra compañera Perla. Aquí no están las personas perfectas o que solo se crean santas, para nada. Aquí están las personas que decidieron decir sí a Dios, decir sí a ese llamado tan importante que cambiarían completamente sus vidas y que luchan todos los días para descubrir sus dones y para servir a Dios. Y que para mí, honestamente, son personas interesantes. Y estás mencionando algo muy importante sobre los dones, los carismas, las cualidades que todos tenemos, que realmente todos tenemos. Y les quiero hacer una pregunta, tal vez ustedes nos hemos preguntado, compañeros, así como las personas que nos están viendo. La pregunta es si realmente alguna vez nosotros hemos sentido que tenemos algo que aportar, pero que muchas veces no sabemos dónde aportarlo o cómo aportarlo. Es una pregunta que me inquieta, que en el episodio de hoy resolveremos. Tal vez a lo mejor han llegado a decir precisamente, o bueno, referente a las cualidades, los carismas de yo no canto, yo no doy catequesis, yo no sé hablar en público, yo no me animo a leer, o ay no, yo no quiero limpiar, que se la hace uno de los servicios que mucha gente dice que no, o hacer comida para vender, no sé hacer otra cosa, y nos preguntamos entonces, ¿cómo puedo servir a Dios? Llegamos a pensar esta parte de que no sé hacer esto, entonces ¿cómo yo puedo servirlo? Es el eje central en el que comenzaremos con este episodio. En ese sentido, y precisamente para descubrirlo, les presentamos la sección Bajo el Microscopio. Y precisamente para descubrirlo el día de hoy tenemos un grandísimo invitado con nosotros. Una persona que se encarga de darnos consejos, apoyarnos, siempre darnos su mejor cara, el mejor amigo de nuestro sacerdote, el Padre Vicente, una persona que su ministerio es un ejemplo vivo en la predicación del Evangelio, que siempre está para nosotros y está siempre a un sí y una invitación de acudir a nuestra comunidad. Así es, estoy hablando nada más y nada menos que de... Honestamente nos da mucho gusto de que esté aquí con nosotros presente el día
tenerlo aquí. Hoy estamos iniciando pues con este programa con ADN Católico. Nos gustaría saber su opinión, cuáles fueron sus pensamientos cuando le dijimos, padre, le gustaría ser nuestro padrino de ADN Católico, qué vino a su mente. Cuéntenos de su experiencia, ¿cómo se siente? Bueno, me siento emocionado porque sé que este es un proyecto muy bueno, contento, porque dicen en los ranchos es una comunidad de piquete. Se le dice piquete a un caballo cuando tiene bríos. De piquete, de bríos. Bueno, padre, me da mucho gusto a mí que esté presente aquí con nosotros en este episodio de este proyecto, pero nuestra comunidad lo quiere conocer un poco más. Cuéntenos, ¿cuántos años tiene de sacerdocio y qué es lo que más disfrutan de su ministerio sacerdotal actualmente? Bueno, tengo 31 años en el ministerio. A diferencia del padre Vicente, nomás creo que he tenido como 2 cambios, 3. Y he tenido como 8 ya. Pero lo que más disfruto, los momentos de oración en comunidad o con la comunidad. Y entiéndase por oración desde la Eucaristía, que es el top de la oración, hasta esos momentos de oración un poquito más íntimos, como lo es la hora santa, o esos momentos de oración que además implica un sacrificio, como es el caminar, el peregrinar con la comunidad. Son partes que me gustan mucho. Muy lindo. Todo se disfruta, pero eso me gusta mucho. Me gusta el mitotes. Bueno, padre, muchas gracias por compartirnos este punto tan importante. También aquí nosotros nos preguntamos, y yo sé que nuestra comunidad también lo quisiera saber, sabemos que usted es el encargado de llevar esta batuta de la adoración nocturna a nivel diocesano. Por favor, compártanos qué es la adoración nocturna. ¿Cuántos años tiene usted ahí? Y si nos puede platicar un poquito de ese story time de cómo llegó la adoración nocturna a Mazatlán. Bueno, Adoración Nocturna es una asociación de fieles que fue fundada en México el 5 de febrero del año 1900. Acaba de cumplir 126 años. El objetivo de Adoración Nocturna es hacer guardia en vigilia, en oración, en alabanza a Jesús Eucaristía por la noche. Y la guardia, la oración, es para pedir por el perdón de los pecados propios y del mundo entero. Ahora, yo llegué a Adoración Nocturna como director espiritual en el año 2021, cuando don Mario te manda llamar, depende a dónde te mande llamar. Si te manda llamar a la oficina es porque no te va a decir nada agradable. Hoy datos que no sabía. Cuando te manda llamar a su casa es porque te va a invitar a desayunar. Algunos nos invita a desayunar, a otros ni los voltea a ver. Oiga, No. Hasta en eso hay favoritismo. No. Me mandó llamar a mí curiosamente a desayunar, y estando desayunando me dijo que pues había muerto el padre Trino un año antes, y que necesitaba poner a alguien como director espiritual de Adoración Nocturna. Y aunque a mí me dijo en el mes de mayo, lo hizo público creo que en el mes de julio. Yo pensaba que se había cebado, pues ya era mucho y no decía nada, y yo tampoco quise decir nada tampoco. Ahora, a Mazatlán, Adoración Nocturna, llegó en el año 1922, antes de que inclusive fuera diócesis, en la parroquia de la catedral. En aquel entonces no era catedral, era la parroquia de la Inmaculada Concepción. Llega a Mazatlán.
cuando la diócesis es erigida en el año 1958, creo, si no me equivoco, no le tengan mucha confianza a mi memoria, en Mazatlán ya estaba como sección. En algunas otras parroquias también ya existía adoración nocturna como sección. Ahora ya como consejo diocesano, ya como parte de la diócesis, fue en 1959. Hace un ratito ya. Hace un ratito, Hace 3 días. Hace Ya. 3 días. Todavía no nacíamos. O sea que un siglo ya, padre, De presencia de adoración nocturna en aquí el en sur de Mazatlán. Sinaloa. Ajá. O al menos en la ciudad sí. Hace un rato. De hecho es 104 años Ok. de presencia de adoración nocturna en la ciudad. Y alrededor de 120 y tantos a nivel nacional. A nivel Igual. nacional 126. Ah. 126. 22 años después de haber sido fundada a nivel nacional, es fundada en la ciudad como sección, perteneciendo en aquel entonces, no recuerdo ahorita el dato de en qué año fue separado el estado de Sinaloa del estado de Sonora. Ahí lo ponemos. En un momento dado, primero pertenecimos a la diócesis de Hermosillo, diócesis de Culiacán, arquidiócesis de Durango, Hermosillo, Durango, Culiacán, y luego ya Mazatlán. Y es muy hermoso, de verdad, honestamente, todo esto acerca de adoración nocturna. Aquí en San Rafa hay adoradores, tenemos algunos adoradores y también hay gente que le gustaría ser adoradores, ¿verdad? Hay una producción, ¿verdad? Ah, pues luego. Esperamos que próximamente también esté aquí, padre, de adoración nocturna. Si usted pudiera describir a la iglesia en tres palabras, perdón, ¿cómo la describiría? ¿Cuáles serían esas 3 palabras? De hecho, son 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Fe, esperanza y caridad. Y si me permitieran agregar otras 4 serían las cardinales, que son la prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Pero si me centro en 3, las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Esperanza y caridad, qué palabras tan bonitas también para describir todo lo que conlleva eso de la iglesia, Y ¿verdad? muy fuertes, uno puede decir que a lo mejor detrás de todas esas 3 palabras no hay absolutamente nada, pero a lo mejor ya viéndolo desde aquí y desde ese lado, lo que puede significar. Y sobre todo viviéndolas también. Padre, yo tengo una duda. Hablamos de que en la iglesia hay muchísimos servicios, pero yo sí quisiera preguntarle, ¿cuál de todos estos servicios que podemos encontrar ahí considera usted que es el menos valorado y por qué es tan importante? Ayer platicaba con el padre Vicente de ese punto. Creo que el servicio menos valorado es exactamente ese, el servicio por amor a Dios o por amor al prójimo. Tristemente se da, digamos que muy seguido se da el servicio, pero para ser protagonista. Y ese es una piedrita que tenemos que aprender a quitar de momento, limpiar, pulir, cortar como los diamantes, pulirlo para darle la forma que Dios quiere. Porque el servicio, pues a Dios es, por supuesto, pero ese servicio a Dios tiene que ser tangible o palpable del servicio a los demás, pero sin buscar un protagonismo. Ayer, ¿cuándo fue la expo vocacional? Fue el sábado. El sábado. Decían algo que es muy cierto, ¿no? El protagonista tiene que ser Dios, no tengo que ser yo. Bueno, ya que hablamos de servicios, ¿por qué no nos metemos de lleno al tema de hoy? Hay una pregunta que me inquieta mucho. Ajá. ¿Por qué Dios nos da dones diferentes si todos formamos parte de una misma iglesia? A veces resolvemos servicios, llamados y vocación. Y cuando escuchamos la palabra vocación,
luego pensamos en padres, en monjas, etc. Ay, de corbata se llevan los seminaristas. Pero, ¿qué es tener una vocación en serio? Bueno, vocación es una palabra que viene del latín vocare, que significa llamado. Llamado de parte de Dios. El llamado precisamente a servir de una manera determinada. Llamado a servir en la vida consagrada, en la vida sacerdotal, llamado a servir en la vida consagrada, en la vida de matrimonio o en la vida de soltería, como se veía el sábado pasado. Para ese servicio, Dios te capacita con sus dones. Y en ese punto también últimamente como que perdón la expresión, como que hemos agarrado un poquito de monte o para ubicarnos aquí en el contexto, como que se nos descarrila el tren. Se nos olvida cuáles son los dones y ubicamos a veces como dones algunos que en realidad son frutos o son carismas del Espíritu. Pero pues los dones del Espíritu concretamente son sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. O sea, esos te los da Dios para capacitarte en ese servicio. Fíjate que eso que menciona realmente es muy cierto, de poner en práctica todos los dones que tenemos, pero me he dado cuenta yo, he escuchado de varias personas que sienten que no tienen un llamado, que sienten Que Dios no les habla. Sí, Ay, no, nada, pero ellos córtalo. Y eso me lleva a pensar que, bueno, yo al menos considero que todos tenemos un llamado, pero yo quiero rectificarlo o con ¿usted considera que realmente todos tenemos un llamado con Dios? Claro que sí, Dios nos llama a todos. A todos nos llama Dios y nos llama precisamente para servirle en el servicio a los demás. De distinta manera, ¿no? Vaya, hay algunos que piensan que Dios les dio la cualidad de cantar para servirle a la comunidad y dice uno, y es que no tiene esa cualidad, es que se dedica a otra cosa, ¿no? Me escucho todos- cantar, padre, pero ahorita, todos- ¿verdad? Pero todos tenemos ese llamado, ¿no? Todos somos llamados por Dios. Y si cantan bien. Nah, bueno, muchas gracias. Y eso que nada más tenemos un pedacito del coro, padre. Ya que nos escucha el coro todo junto, parece El coro de los creado ángeles. por el mismo Dios. Bueno, padre, entonces comentando esto de los dones, el llamado, el servicio y lo que nos comenta, sí existe una diferencia clara entonces entre vocación, dones, servicio, apostolado y ministerio. Es como que hiciste un poquito de ensalada. Sí, el llamado, la vocación siempre va a ser a servir. Ahora, ministerio significa exactamente eso, servicio. Ministerio significa servicio. Traducido al español significa eso, servicio. Dios te llama a servir. Y para ese servir te capacita o nos capacita con sus dones. En esos dones, a algunos les da ciertos carismas. Algo para que eres, bueno, pues ustedes son muy buenos para hablar. A mí, yo tengo que tener aquí acordeón ya. Pero siempre va a ser en función a la respuesta de ese llamado de servir. Muy bien. Sí, Bueno. ¿Sí queda claro? A lo mejor un poquito confuso al Me principio. hice más bolas, ¿verdad? No, pero sí, sino que el llamado es para lo... No, Es para la servir. vocación es para... Es un llamado. para servir. Y el llamado siempre va a ser para servir. Y servimos en el ministerio que Dios nos da a nosotros, así básicamente, ¿no? Yo lo entiendo así, no sé cómo ustedes lo Pues que ¿sí? hay bueno, aparte de mí, hay mucha gente que confunde eso, ¿no? Ajá, Que sí. confunde mucho vocación con llamado Ajá. y dones. Pero San Pablo dice que todos nosotros tenemos muchos
dones y un mismo espíritu. Así es. ¿Eso cómo se vive de día a día? Precisamente, somos llamados para un servicio, somos capacitados para ese servicio. Y en la capacitación es a través de los dones, y todos los dones vienen del mismo Espíritu de Dios. El padre tirando factos desde que llegó. No me hicieron estudiar, oye, hace mucho tiempo. Padre, fíjese que, retomando el tema un poquito, que mencionamos los llamados y que muchas personas dicen, yo siento que no tengo una vocación, un llamado, también va de la mano que muchos llegan a pensar que no tienen dones, porque precisamente a veces se la pasan observando los dones de otra persona, fijándose en los dones de otra persona y consideran que son todos los dones y se fijan tanto en el otro que creo que no se voltean a ver a sí mismos. Entonces, ¿cómo usted nos podría aconsejar para descubrirlos? No hay que confundir, unos son los dones de Dios, los acabamos de mencionar, y otras son las cualidades. Ahora, tristemente, por estar volteando a ver a los demás, no te volteas a ver a ti mismo. Dios a todos nos da cualidades, nos da dones, nos da carismas, pero déjate de estar entreteniendo en los demás y volteate a ver a ti. O sea, a los demás voltea a verlos para servirlos, no para estar viendo qué dones tienes o qué dones me gustaría tener el don que tiene Jesús, o que tiene Perla, o que tiene Fátima, ¿no? Dios me va a dar a mí mis propios dones, que me entretengo en. Estás perdiendo el tiempo, y de hecho creo que es una tentación que el demonio sutilmente nos pone, perder el tiempo entreteniéndonos en los demás. Hace poco, no sé, pues hace 2 o 3 domingos, en el Evangelio, Jesús iba con Pedro caminando, detrás de ellos iba el discípulo amado, y Pedro le pregunta a Jesús, oye Señor, ¿qué va a pasar con este? ¿Y qué le contesta Jesús? Sí, yo quiero que viva hasta que yo regrese a ti. Qué bueno que no fue sinaloense, ¿verdad? Qué bueno que no fue sinaloense. Era para que le hubiera dicho, Sí, Ketty. O sea, es que deja de entretenerte en los demás y mejor estate atento al llamado que Dios te está haciendo. Deja de entretenerte en los dones que tienen los demás y mejor obsérvate a ti. Por supuesto que todos tenemos dones de parte de Dios. Totalmente. Eso que comenta, padre, a mí sí me resuena mucho. ¿Por qué? Porque precisamente hay personas que incluso sienten que no han recibido ese llamado de parte de Dios, pero simplemente fue un llamado que, lo siento, fue un llamado tal vez no respondido porque no supieron darse cuenta en el momento que llegó por estar pendiente a lo que hace esta persona, a lo que hace esta persona. Y ahí me lleva a mí al punto de que hay personas que de verdad tienen dones tan increíbles y tienen tantas capacidades y tanto para dar y aportar en el servicio, pero no se dan cuenta de que los tienen. Entonces, usted ya nos habló un poquito aquí de cómo pueden hacer estas personas para descubrirlo, pero para quienes aún no lo han hecho porque creen que no los tienen, que porque no hablan lenguas o porque no predican o X o Y justificación, ¿qué les podría usted compartir en este caso a estas personas que no han descubierto estos dones que de verdad están puestos en ellos y que tal vez nosotros desde un punto exterior ya los hemos visto, pero ellas mismas no? Hoy en día, que creo yo, es mi muy particular forma de pensar, ¿no? Puedo estar equivocado, lo admito, pero al menos lo creo firmemente así. Muchas personas se centran únicamente en el don de lenguas, dicen ellos, y para empezar el don de lenguas no es don en cuanto a hablando de dones del Espíritu Santo, es un carisma, ¿sí? Y lo más importante no es el don de lenguas, lo más importante en todo caso es responderle a Dios en ese servicio. Todos somos buenos, todos tenemos cualidades, todos tenemos dones,
hay unos que dicen, es que quiero servir igual que Fátima. No, pues es que Fátima tiene sus propios dones. O Jesús o Perla, no, o sea, Dios no quiere que yo sirva igual que, o que ustedes sirvan igual que los demás que estamos aquí. No, Dios quiere que sirvas tú desde tu realidad. Vaya, si son jóvenes como jóvenes, ¿no? Pero servirle a Dios. Vaya, si de plano dices, es que yo no soy bueno para nada, se halló feo. Pero es que si Ya, pasa. agarra una escoba y ponte a barrer y te aseguro que eso lo vas a hacer. Aunque hay gente que no sabe ni barrer para Ah. nada. Pero, no sé, o sea, hay tantas cosas por las que uno mediante ellas puede Ujú. descubrir este tipo de dones, de carismas, pues de cualidades que uno mismo posee. Pero totalmente creo yo sí recae en lo Sí. que usted comenta. Todos los dones, todos los carismas con los que Dios te pueda enriquecer son para beneficio de la comunidad. Son para que construyamos juntos, cada uno desde su propia realidad, la comunidad. Si no edificamos la comunidad, entonces pues estamos utilizando mal los carismas, los dones de parte de Dios. Así es. Padre, Mal. también hay mucha gente, muchas personas que saben usar y que descubren sus dones, Ajá. pero no los usa para servir a Dios. ¿Qué le diría usted a esas personas, a esa gente? Hay un pasaje del Evangelio que yo creo que todos conocemos, la parábola de los talentos, en el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Un hombre se va a un país lejano, pero antes de irse llama a alguno de sus servidores. A uno le da 10, a uno le da 5, a uno le da 2. Y dice en la palabra, a cada quien de acuerdo a su capacidad. El que le dio 10 de volada se puso a chambear y consigue otros 10. Igual el que tiene 5. El que le recibe 2 agarra y va y entierra. Y a la hora de entregar cuentas al que le dieron 2, dice, sé que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has sembrado. Tuve miedo, fui y escondí tus monedas, aquí están. No hizo nada malo, o sea, le devolvió lo que le entregaron, ¿no? Pero preferimos enterrar en el egoísmo propio, en la soberbia propia, nuestros dones para no ponerlos al servicio. Y de eso también Dios nos va a pedir cuentas. A los que pusieron sus talentos a trabajar, pues les fue re bien, oye, dependiendo de cuánto entregaron, fue lo que la responsabilidad que les dieron. Como el último no entregó nada, entregó lo que le dieron. ¿Qué dice Jesús? A este hombre inútil. Y es donde vuelvo a decir, qué bueno que no fue sin si no se nos dijera no bueno para nada. Porque una cosa es bueno para nada y otra cosa es bueno para nada. Que mucho ayuda que me estorba. Sí, así es. Creo que vamos a rendir cuentas aún de aquel bien que pudiendo hacer no hicimos. ¿Por qué? Por egoísmo o por falsa humildad también. Porque hay algunos que dicen, es que yo no tengo, saben que los tienen, pero dicen, no, yo no tengo, como el que me das un chicle, no tengo. Está mastique. Sí pasa. Interesante. Padre, ¿por qué considera importante que los laicos participen activamente en la iglesia? Porque son iglesia. Somos iglesia todos, ¿sí? Formamos
parte de la comunidad de aquellos apóstoles, de aquellos primeros discípulos, aquí, ahora. Ok, aquellos de hace un chorro que se los echaron, y pues como el chinito, porque les dieron cuello a todos. Pero hoy en día, ustedes todos somos aquellos mismos discípulos, aquellos mismos apóstoles, que hoy por hoy tenemos la tarea de edificar la comunidad de Dios, el reino de Dios o la familia de Dios aquí en la tierra. Claro que es importante, porque somos parte de todos. Reforzando un poquito esta respuesta, padre, ¿cuáles son los servicios que usted cree o más bien, cuáles son esos servicios que se pueden prestar estando dentro de la iglesia? Hay distintos grupos, asociaciones, mencionaban hace un momento adoración nocturna. Hay distintos grupos que tienen su propio carisma, pero aún hasta para pertenecer a un grupo así se necesita un llamado de parte de Dios. En todas las parroquias siempre va a haber que hacer, desde dar catecismo, apoyar en pláticas, barrer la calle, que ese servicio nadie lo quiere. ¿Por qué será? El servicio de la escoba, yo no sé por qué está tan desvalorizado. Se nos olvida que, por ejemplo, con una escoba, San Martín de Porres llegó a ser santo. En el servicio más simple, más invisible, Martín de Porres llegó a ser santo, y de hecho fue el primer santo varón en Latinoamérica. Y de la nada el Órale. siguiente. Y de la nada, padre, el siguiente sábado, mire, ahorita nada más nos vienen a barrer dos, va a haber 20 barriendo allá. Bueno, qué con ese bueno. dato. Con ese dato. Eso es muy bonito, honestamente, aventarse, animarse, es el primer paso. Así que, espectadores, les invitamos a que se animen a dar este paso, este sí a Dios, no importa en la parroquia que sea, siempre y cuando sea una parroquia Sí. que te sientas a gusto, que te sientas cómodo, que también estés cerca, si es aquí en San Rafael, si es en Santa María de las Américas, en la parroquia del Carmen María del Mar, no importa la parroquia, porque cuando uno sabe que el servicio es por Dios y que el protagonista es Dios, que el centro es Dios, todos los servicios pues son meramente muy hermosos. Anímense. Padre, tengo otra pregunta. Otra pregunta, Jesús. Que vienes muy preguntón, dice el padre. Esto me inquieta mucho. Ajá. ¿Dónde sabes servir sin caer en el activismo o simplemente hacer las cosas por hacer? Hoy por hoy, el activismo es una tentación que al demonio le encanta poner. Inclusive, se nos olvida que el demonio es el padre de la mentira y te envuelve en su mentira y te hace caer en ella, todo con tal de alejarte de quien te quiere alejar. En este caso es Dios, ¿no? Es una de las tentaciones favoritas del enemigo de Dios, entretenernos en el trabajo para que no veamos precisamente a quien debemos de ver, que se nos olvide quién es el importante. Eso es lo que quiere el demonio. La acción siempre debe de ir de la mano de la oración y viceversa, la oración de la acción. Para que no sea simple activismo, la acción debe de ir acompañada de la oración. Si decimos, es que tengo que hacer esto y después haré la oración, aguas, eso es lo que quiere el demonio. Y te va a entretener con lo que te puede entretener, y si te va a poder entretener con el activismo, vaya, lo va a hacer. Habemos muchos que se nos olvida que la relación con Dios es importante.
Así como también el trabajo. Está el ejemplo de las dos hermanas de Betania, Marta y María. María se sienta a escuchar a Jesús y pues ya está aquí, está en casa. Pues me siento y lo escucho. Marta, no que esté mal, ella quiere atender a Jesús, que Jesús esté contento, que Jesús esté cómodo. Y en su afán porque esté cómodo, se le olvidó lo más importante, escuchar. Y que se quejaba porque la otra no No, hacía nada. no le estaba haciendo nada, la Le dejó estaba sola, ayudando, ¿verdad? pero la otra estaba contemplando. Así es. La acción debe de estar acompañada por la oración o la contemplación. Hasta ahorita, haciendo un recap de ya todo lo que nos ha respondido, Padre, Ujú. nos queda clarísimo. Creo yo que los dones Ujú. rinden frutos. Siempre Sí. van a rendir frutos. Así es. ¿Qué cree usted que aporta a una comunidad una persona cuando pone sus dones al servicio Al de Dios? servicio. Bueno, los frutos del Espíritu y también son bíblicos. Dice, es primero la caridad. Una comunidad que no vive la caridad, que no da ese fruto de caridad, le hace falta más trabajo, más servicio. Caridad, gozo o alegría, porque una comunidad de fe debe de ser una comunidad alegre, paz, paciencia, y aquí a veces, híjole, Una batalla. paciencia, porque no ayudan, o no ayudamos a algunos, ¿verdad? Paciencia, perseverancia, bondad, amabilidad, esos son los frutos. Y cuando una comunidad se centra en el servicio a Dios, sirviendo a los demás, esos dones se les notan. Uno lo siente, Padre. Ajá. A lo mejor ustedes no lo sienten, no los experimentan porque están adentro, pero desde fuera sí se ve. Vicente me dice que tengo buena comunidad y yo le digo que él tiene una muy buena comunidad también. Yo no veo tal vez los frutos de mi comunidad, Pero él sí. pero él sí los ve y eso me da gusto. Lindo. Bueno, ya analizamos el tema a profundidad, ya pusimos este tema bajo el microscopio, pero ahora llegó el momento de conocer un poco más a nuestro especial invitado. Por eso llegó el momento de... Reacción express. Acción express. Le explicamos Bien descoordinado. Le explicamos de qué consiste. Es una pequeña dinámica, padre, en la cual, o sea, les va a hacer una pregunta y usted tiene que responder en el menor tiempo posible. Ajá. En un segundo, pregunta, respuesta. Es como un ping-pong, un intercambio. Es rápido. Ujú. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar. Hagamos un conteo en 5, 4, 3, 3, 2, 2, 1. Listo, padre. Padre, un santo que admire. 3, San Pascual Bailón, San Tarcisio y Santa Inés. Son los patronos de adoración nocturna. Órale. ¿Café o té? Debo de decirte, pero es el café. Muy bien. ¿Cuál es su color litúrgico favorito? El blanco, ¿Cuál es su postre favorito? todos. No se nota. ¿Cuál es la comunidad de donde surgió? Es decir, la parroquia que pertenecía antes de que fuera sacerdote. Que solo- Santísima Trinidad, Villa Galaxia. Santísima. ¿Cuál es su evangelista favorito? Mi evangelista favorito, San Juan. ¿Una palabra que describa a la iglesia? Caridad, amor. Caridad, amor. ¿Un don que le gustaría ver más a los jóvenes? Un don que me gustaría ver más en los jóvenes. 5, 4, Ay, es que hace mucho un padre, bueno, hay un padre del cual aprendí una frase. Yo no la pido con moños, me conformo con que no esté pelo. Sí, o sea, me conformo con que haya jóvenes. Habiendo jóvenes, hay movimiento de jóvenes en la iglesia y hay muchas ideas.
que por más locas que se puedan concebir, son buenas. Muy bien, vamos a seguir. Describa adoración nocturna en una palabra. Adoración nocturna en una palabra, entrega. Te brincaste varias. Es cierto. Un momento donde sintió claramente la presencia de Dios. Varios, pero curiosamente, cuando más he experimentado la presencia de Dios es en la necesidad. Vaya, estuve en una de las parroquias más pobres de toda la diócesis, la segunda más pobre, y pobre económicamente pobre, de que a veces no tenía ni para pagar la luz y decía, van a cortar la luz, y van a cortar la luz, y ya sabemos todos que la CFE, pues esa no perdona, que se llega la fecha de cobro, de vencimiento, si no pagas, cortan. Y por cosa de Dios, pues casi pasaron, casi llega el segundo mes. No tenía diablo. Nunca lo hubiera tenido diablo. En la necesidad es cuando más he experimentado a Dios. Y puede ser, puse ejemplo de una experiencia en una parroquia donde estuve, ¿no? Nuestra Señora de Loreto de Cacalotán. Pero vaya, el amor de Dios lo puedes experimentar en los hermanos, en los amigos, en las personas que te dicen, me acordé de ti, le pedí a Dios por ti, o sea, qué chido. Sí, la verdad que sí, total. Padre, un consejo para quien aún no encuentra su lugar en la iglesia. ¿Qué consejo le daría? Que se incorpore a la comunidad. Vaya, aquí en Mazatlán tienes la oportunidad de que si no te gusta la comunidad que te corresponde, te puedes ir a otra, ¿verdad? O sea, tú incorpórate y ábrete a Dios y ábrete a los demás. Es más, ábrete a ti mismo inclusive. Muy bien. ¿Una frase que lo inspire, Padre? Una frase que me inspire. No la quiero con moños, no me importa. No quiero la buena con moños. Ora como si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo dependiera de ti. Que es frase de los jesuitas, de hecho. Y también San José María Escrivá de Balaguer, haz de lo ordinario lo extraordinario. Qué bonita frase. Por último, Padre, ¿qué le diría a los jóvenes que creen que no tienen nada que aportar? Que no se dejen engañar por el demonio. Siempre van a tener que aportar. Siempre van a tener algo y algo muy bueno que aportar. De hecho, este tipo de proyectos precisamente es una muestra, es un ejemplo de que cuando el joven se deja guiar por Dios y los adultos les damos ese voto de confianza, por muy descabellada que se pueda escuchar la idea, se pueden hacer maravillas. Dejemos que Dios obre en nosotros y es como Dios va a obrar el milagro. Sí. El joven, como muestra el joven que entrega sus pescados y su pan en la multiplicación. Tenían días siguiendo a Jesús. Era hora ya de regresarlos, pero Jesús no los quiere despedir porque llevan días siguiéndolo, la jornada está larga de regreso, no han comido, se van a desmayar. Y los apóstoles les dicen, ¿qué les vamos a dar? Estamos en despoblado. Alguien dice, ni 200 denarios de pan. El denario era no era una moneda, era una cantidad. Pudiéramos decir hoy en día, ni 200 salarios mínimos alcanzaría para darle de comer a tanta gente, ¿no? Y Jesús les dice, vayan a ver. Y fueron y vieron y dijeron, aquí hay un joven que trae
poquitos peces, poquito pan. Y dice, ¿pero qué es eso para tanta gente? Yo digo que antes de la multiplicación de los panes, primero se dio el milagro del desprenderse de aquel joven. Y cuando jóvenes se acercan con esa intención de desprenderse, Dios hace milagros y grandes. Pero anímense, no les saquen. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes y muchas felicidades por este proyecto. No voy a decir que es bonito, es muy buen proyecto. Espero en Dios que déjense guiar por Dios y por más loco que se escuche, va a hacer maravillas Dios con ustedes. Amén. O a través de ustedes. Sí, sí. Para gloria de Dios. Muchas gracias, Padre. De verdad, yo creo que después de todo esto que hemos platicado aquí durante este episodio que vamos a compartir con nuestra comunidad y a quienes decidan seguirnos en este proyecto tan bonito y tan enriquecedor para todos nosotros, queda clarísimo que todos tenemos una invitación distinta, eso sí, pero todos tenemos una invitación de parte de Dios y es diferente porque todos, sin duda alguna, somos seres diferentes, irrepetibles. Algunos somos llamados desde el silencio, algunos somos llamados desde la fuerza, en la acción, otros desde la fragilidad tal vez, pero lo que todos estos llamados y todas estas invitaciones tienen en común sin duda es que Dios siempre nos va a encontrar ahí, en donde estemos haciendo lo que estemos haciendo, Él nos encuentra en el momento justo y en el momento preciso y es lo que lo hace único, lo hace maravilloso desde mi parecer. Claro. Entonces, quiero terminar diciendo que sí, es Dios el que nos hace este llamado, Él nos busca ahí, Él nos encuentra ahí en las sombras, en la oscuridad, en la luz, en nuestro mejor, en nuestro peor momento, pero sí siempre estar en la disposición y sobre todo en el saber reconocer cuando este llamado yo lo estoy recibiendo, pero con la certeza y la seguridad de que yo puedo decir sí, esté como esté, en donde quiera que esté. Bueno, pues hoy aprendimos que nosotros todos no tenemos los mismos dones, pero tenemos algo chido que dar. Responder al llamado es escuchar con atención y decidir con humildad y aventarse con valentía, así como dijo el padre, un ejemplo, aventarse al río y dejemos que la corriente nos lleve al mar. No es algo que Dios nos impone, es descubrir para qué nacimos. Totalmente. Y sobre todo también que cuando ponemos en práctica nuestros dones, que los ejercemos, los ponemos a trabajar, pues florece una comunidad, una iglesia más viva, una iglesia pues más misionera, que pues al final de cuentas los dones no son de nuestra propiedad, son un regalo que Dios nos da mediante el cual podemos ejercer una mejor comunidad, que la misión de la iglesia sea una misión pues peregrinante. Al ofrecernos dejamos de vivir para nosotros mismos y nos convertimos pues en auténticos instrumentos de Dios. Cuando dejamos, como usted mencionó en el río, dejamos que todo fluya, empieza verdaderamente pues una evangelización, una transformación y que es lo bonito, ¿no? Que uno empiece a irse encontrando con Dios de esta forma. ¿Quiere agregar algo? ¿Quiere agregar algo? No, ya he dicho. Bueno, perfecto. Y para ti que nos estás viendo, recuerda que tu lugar en la iglesia no depende de lo que tú sepas hacer, sino de tu disposición para responder el llamado de Dios. Porque muchos dones, pero una sola misión. Hasta la próxima. Gracias por